Agradecer a la doctora Patricia Matabay. Ella es docente en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad UTE, especialidad en diabetes, que nos acompaña para ampliar el tema y que usted también pueda tener una referencia, sobre todo en el ámbito de prevención, de prevenir la diabetes. Doctora Patricia Matabay, nuestra compañera Gis Cueva también, que nos acompaña. Les damos el muy buenos días, mi querida Gis. ¿Cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Usted está pero alborotada por las fiestas de Quito. Alborotadísima ya por las fiestas de Quito, pero hay que tener cuidado y para eso también está la doctora, porque es una época en la que mediados de noviembre, diciembre, sí nos excedemos, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. Y esta, obviamente, en revistas para información y prevenir también, pero hay personas o habrá oyentes que tienen ahora mismo diabetes, ¿no? O son estos llamados, no sé si hay los pacientes prediabéticos, que ya vamos a conversar también con la doctora, pero si usted tiene consultas, lo puede hacer al 099-5875-818, nos puede escribir ahí o nos pueden llamar en vivo al 2510-510, 2510-511. Entonces, hoy que es el Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes, conversamos con la doctora Patricia Matabay y a ella le preguntamos, aunque sí, bueno, nos van a decir, sí, eso ya sabemos de qué es la diabetes, pero siempre es importante recordar, y sobre todo en este día, que es el Día Mundial. Buenos días. Buenos días con todos. La diabetes, pues, es una enfermedad crónica que se presenta básicamente por elevación de la glucosa sanguínea. Los pacientes tenemos unos valores normales de glucosa que van hasta 100. Cuando esos valores superan estas cifras, tenemos lo que se denomina prediabetes. De 100 hasta 125 miligramos por decilitro tenemos este gran espacio que denominamos prediabetes. Y para diabetes como tal, pues son valores sobre los 126 miligramos por decilitro. Quiere decir que, por ejemplo, quienes sobrepasan justamente de estos 100 o 120, ahí ya es como, o es considerado un paciente prediabético o una persona prediabética. Sí, los pacientes prediabéticos fácilmente están entre estos valores, entre 100 y 125. Estos pacientes, mientras más rápido se los diagnostique, es mucho más fácil prevenir la enfermedad. Cuando ya tenemos unos valores que sobrepasan los 126, ya definitivamente son considerados como pacientes diabéticos. Ahora, si usted ha hablado acerca de la glucosa o el porcentaje alto de glucosa sanguínea en la sangre, pero le relacionamos a la diabetes o a la glucosa que es porque estoy comiendo mucho dulce, le estoy poniendo mucho azúcar, es que no me estoy cuidando, pero en realidad ¿se relaciona solo al azúcar? Bueno, los altos niveles de glucosa que presentan los pacientes en la sangre básicamente es ya por un deterioro de células presentes en el páncreas. Estas células en el páncreas son las encargadas, es la insulina, secretan insulina y son las encargadas para que la glucosa ingrese dentro de la célula. Cuando esta glucosa no ingresa dentro de la célula, sea por cuestiones de pacientes obesos, por ejemplo, ahí es cuando los niveles de glucosa ingresan. O cuando estas células del páncreas pues no se secretan en forma adecuada, hay déficit de insulina y presentan glucosas elevadas en la sangre, lo que da como consecuencia la presencia de glucosas elevadas o hiperglicemias. Pero esto no se debe solamente al exceso de azúcar, doctora. No, definitivamente siempre los pacientes diabéticos, el primer requisito pues para tener en cuenta que un paciente puede llegar a ser diabético es la herencia. Padres, hermanos, familiares cercanos con diabetes aumentan el riesgo de que ese paciente sea diabético. Si a eso sumamos un paciente obeso que tenga un índice de masa corporal mayor a 30, pues nos complica muchísimo este cuadro de diabetes. Si a eso se suma que el paciente no realice ejercicio, que sea sedentario, pues aumenta mucho más el riesgo. Y si a eso sumamos la mala calidad de alimentación,
Eso es generalmente pues comidas rápidas. Nuestros alimentos pues son muy sabrosos, muy ricos, pero pues también tienen el pero de que tienen mucho contenido de grasa, muy ricos en carbohidratos, y eso complica también el aparecimiento de la diabetes. Entonces, ojo, no es eso de solamente el azúcar. Claro. Doctora, es decir, cualquier alimento, hablamos de pan, hablamos del exceso tal vez de arroz, de papas, puede transformarse en nuestro cuerpo y en este caso ser parte de un tipo de prevalencia para tener luego diabetes. ¿Podría darse el caso con esos alimentos también? Por supuesto, un consumo exagerado de carbohidratos o combinar carbohidratos como arroz con papa, papa con pasta o verde con yuca, todo eso entra en el cuadro de alimentos con carbohidrato. Entonces, el exceso del consumo de carbohidrato nos lleva a un aumento de la glucosa. Vamos a recibir una llamada en este momento de un testimonio, doctora, pero yo quiero dejar planteada una pregunta. ¿Cuándo encender las alarmas luego de un examen en el cual se mide la glucosa para tener todos en cuenta que estamos predispuestos o posiblemente vayamos a ser pacientes con diabetes? Quiero dejar todavía abierta esa pregunta. Vamos a escuchar quién está en la línea, lo tenemos en vivo este momento. Es un paciente con diabetes para que nos cuente cómo está viviendo actualmente él con esta enfermedad. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días. Buenos días, mi nombre es Pablo. Pablo, qué gusto y gracias por, sobre todo, participar y ser parte también de este tema que es fundamental cuando hablamos de prevención. Pablo, cuéntenos por favor su experiencia, nos puede contar un poquito de la diabetes, cómo usted en este caso fue padeciendo de esta enfermedad. Claro, con mucho gusto. No sé si en algún momento se corta la señal porque estoy en la carretera, estoy yendo a la ciudad de Quito justamente. No, la escuchamos muy bien, Pablo, cuéntanos. El tema mío empezó a los 35 años, hace 25 años adquirí la enfermedad y entiendo yo que fue por herencia de unos tíos míos. Y empezó el tema, primero yo considero a la gente que empieza con esta enfermedad, porque al menos en esa época no se tenía mucho conocimiento de lo que era. Cuando el médico me dijo que tenía esta enfermedad, yo empecé a averiguar que era la diabetes, recién, porque me dijeron que primero no tenía una cura, segundo que tenía que someterme a un régimen muy especial para poder mantenerme, y que terminaríamos nuestros días sin piernas, con problemas muy serios de salud. Entonces ahí uno se asusta, ¿no? Y yo le doy la parte personal, no la parte médica que estaba escuchando que una doctora asesora sobre ese tema, pero como uno como paciente tiene otro punto de vista. Es muy difícil de sobrellevar, es muy difícil de ser totalmente disciplinado. Entiendo yo que personas habrá que lo hagan, ¿no? Pero mantener una dieta durante 25 años es complicado por decirlo. Mi profesión es de abogado y por tanto muchas de las veces tenemos que almorzar, comer fuera de casa, entonces no puedes andar a llevar tu lonchera con verdura o fruta. Uh-huh. Complicado. Y donde vas tienes que tratar de no consumir, como decía la doctora, carbohidratos, pedir una ensalada. Se complica, la vida se complica. Hay que tratar de hacerla llevadera, tratar de que los cambios de humor, porque eso también se cambia Ajá. el humor, te cambia la vida, te cambia todo. Pablo, ¿y usted? Sobrellevar y la familia. Pablo, buenos días. ¿Usted ya usa hoy o en estos 25 años o en los últimos años ya usa insulina? Sí, insulina de la insulina de acción lenta. Ya, y por ejemplo, eso también es, hay que colocarse, hay que ponerse la insulina, hay horarios, ¿cómo le dice el médico? Debe ponerse alrededor del ombligo, en el ombligo, porque toca también aprender todo esto. Sí, todo es un curso, ¿no? Esto es una cadena de acontecimientos que se van dando. Y primero no es solamente alrededor del ombligo, ¿no? Es donde usted tenga grasa, puede ser en el estómago, puede ser en el brazo, puede ser en otras partes, porque
usted lo hace muy focalizado en un solo sitio durante tanto tiempo, el cuerpo también se daña. O sea, todo esto es un curso de vida, con la finalidad de sobrellevarlo. Yo ahora tengo un trabajo que tengo más o menos a 1,5 kilómetros de su casa. Camino de ida y camino de regreso. Ah, bueno. Ya. Pero ¿cómo está ahora su salud en relación o cómo ay, qué pena, o cómo se ha mantenido también la diabetes, Pablo? Y más bien gracias por compartirnos. Ahí estamos. Ahí está. Creo que por la carretera, por lo que está en movimiento, un poco sí se nos cortó, pero estamos reconectando la llamada de estos testimonios, René, y amigos oyentes, ¿no? De que cómo es la vida de una persona que incluso ya se inyecta insulina, doctora. Bueno, lo importante es que ahora, en la actualidad, pues ya no es el tema de que yo médico sé todo y el paciente pues tiene que hacer lo que yo le diga. Ahora, lo más importante es que el paciente debe aprender sobre su enfermedad. El paciente debe saber lo que tiene, el paciente debe saber las complicaciones y saber, pues, qué hacer y qué no hacer. Porque cada persona es diferente, aún estando con la misma enfermedad, ¿no? Por supuesto. Ahí recuperamos la señal con Pablo. Le hizo una pregunta. ¿Pablo nos escucha allí? Sí, escucho. Y le decía Pablo que cómo hasta el momento está con su salud, por ejemplo, durante todo este tiempo, qué le dicen los médicos, ya está mejor, y sobre todo, más bien decíamos que gracias por compartir, ¿no? Porque así tengan las personas diabetes, cada organismo es muy distinto al otro. Sí, eso sí es verdad. A mí me afectó, por ejemplo, tuve una rinopatía diabética. Perdí la visión de los 2 ojos durante algún tiempo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Y salí. Tomé la decisión de vida, de continuar, de hacer lo que me gusta, ser abogado. Es una manera muy agradable para mí poder conversar con la gente que se puede estar escuchando. Porque si bien es cierto, esta es una enfermedad incurable, pero hay maneras de sobrellevarla y sobre todo es la situación de tener una buena actitud. Ajá. Mucho. Levantarse todos los días, hacer lo que tienes que hacer ejercicio, hacerlo, ponerte tu insulina, tomar una pastilla. Exacto. Y es como, luego se convierte como, ¿qué va a hacer así? Como yo digo, todos los días lo haces, entonces ya te hace falta, muchas veces algo me falta. Y hay que hacer. Con la familia, con la casa, con los hijos. Y ellos también se comprenden. A veces, como digo, pues uno se pone de más genio los hijos. Vamos a agradecerle a Pablo, ¿no? Otra vez se nos está, sí, porque se está entrecortando, y comprendemos que anda en carretera y claro, y a la gente que nos está escuchando le decimos aquello que lamentablemente, claro, ya la comunicación no es tan aceptable y por eso agradecerle a Pablo, ¿no? Le mandamos un abrazo gigantesco y que se siga recuperando y gracias por compartir su testimonio. Y lo que decía, yo quería compartir este testimonio con la gente, ¿no? Para que sepan también cómo es realmente la diabetes. Exacto. A veces solo escuchamos, pensamos que no nos podemos enfermar, pero realmente la prevalencia que se está teniendo, sobre todo estadísticamente, está aumentando los casos en el país y por eso estas campañas de prevención y estos mensajes de prevención y estas entrevistas de prevención para que usted también lo conozca. Doctora, quedó una pregunta planteada. ¿Cuándo tener esa alarma de que realmente nosotros podríamos desarrollar una prediabetes o en este caso ya la diabetes? ¿Y cómo podría medirse aquello? Bueno, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es, como decíamos, los antecedentes. Si ya tenemos un familiar, papá, mamá, hermanos, tíos con diabetes, pues ese ya es la primera alarma. Luego, pues hacerse controles de niveles de glucosa en sangre y si ya comenzamos, así sea con 101 miligramos, ya se prende la alarma. Porque no es 1, no son 2, ya estamos dentro de ese gran rango de prediabetes. Si a eso ya pues
con los antecedentes. Si soy obeso o solamente tengo sobrepeso, si no hago ejercicio, si permanezco sentado las 8 horas trabajando, pues tenemos que trabajar, ya nos prendemos la alarma. A cambiar ese estilo de vida, a cambiar los hábitos alimenticios, a lo que es prevención. Pues a caminar, si somos sedentarios, démonos un poquito de tiempo, puede ser en las tardes, puede ser en la mañana, una media hora caminando. Si no tenemos un estado físico adecuado, pues comenzamos paulatinamente, ¿no? Primero unos 15 minutos, luego a la siguiente semana unos 20 minutos, incrementando hasta que podamos caminar adecuadamente unos 45 minutos. Ideal, pasando un día, 3 veces a la semana, cambiando nuestros hábitos alimenticios. Cierto es que es difícil. Cuesta, doctora. Cuesta mucho. Cuesta. Pero en cambio, después, los problemas de salud van a ser más graves. La prevención es fundamental para evitar todo lo que el paciente presenta y nos comentó el señor, ¿no? Todas las complicaciones. En hábitos alimenticios es saber armar un plato. Y siempre les digo a mis pacientes, no es lo que comemos, es cuánto comemos. Si quiero ir un fin de semana a pasear, es normal. Hay que darse un gusto. Pero entre semana, los gustos ¿cuál sería el alimento? O para hacer un ejemplo, claro, para la gente que nos está escuchando, ¿cómo sería una alimentación adecuada? Bueno, en la mañana puede ser su taza de leche, su taza de avena, puede comer fruta picada con algo de avena, por ejemplo, o sea, fibra, tomarse un huevo tranquilamente. A media mañana puede ser un lunch con chochos, por ejemplo, chochos. Puede ser melloco, puede ser fruta, puede ser haba. O sea, ya es del gusto del paciente. Pero es la cantidad. Yogur, ¿no? No, es una porción normalita, pequeña, no es... como el tamaño de una mano. Suele decir, doctora, suelen decir, la ideal es la palma de mi mano. En la carne, en la proteína. Pero, por ejemplo, si aquí le pongo el puñadito de haba, el puñadito de melloco. Normalmente vienen estos pocillos que pues vienen en todas las vajillas. Ese es una porción adecuada. Esta es como la vajilla que tengo, el puñado. La mía es una vajilla grande. Lo que pasa es que tú eres más alto, pues. Claro, sí, depende. Porque no le vamos al paciente a poner a pesar todo, porque no es adecuado, ¿no? Pues, y en los supermercados igual vienen ya estos preparados con una cantidad adecuada de chochos. El yogur puede ser un yogur, obviamente natural, sin azúcar y sin grasa. Claro, no exagerarse en la sal ni en el azúcar. Para nada. El almuerzo, arrocito, tal vez el almuerzo, ensaladas. Pues puede ser. Normalmente en nuestro plato lo podemos dividir en 4 partes o en 3 partes. Ajá. En una parte que viene el arroz, o sea, el carbohidrato. ¿Cómo hacemos para medir el carbohidrato? Simplemente en una taza, igual de una vajilla común. Medimos el arroz. Nada de aplastarle, nada. Está aumentando 2 tazas. Y lo ponemos en nuestro plato. ¿Esto es para qué? Hasta cuando tengamos ya, pues, podamos calcular sin medir, no sobrepasar sobre esa cantidad. La proteína es justamente, como nos indicaba la carne, pues, del tamaño de la palma de la mano, aproximadamente son 100 gramos, la carne. Y el resto de ensalada. Aquí en el Ecuador hacemos tenemos al revés. Al revés primero. Al revés y pues en todo lo que sea hortalizas, vegetales, tenemos mucha cantidad. Y una ensalada, mientras más colores tenga, pues mucho mejor. Doctora, pregúntele a René cuál es el almuerzo de hoy para ver, pero que nos diga la verdad, a ver yo cuál el almuerzo es tu almuerzo. Traje hoy día el almuerzo. Va a comer afuera. No, tengo un examen. Pero bueno, lo que yo sé traer en este caso, claro, es el arroz, la carne y ensalada. No, sí pero, bastante. Eso sí sabemos, pero ¿cuánto traes de carne? ¿Cuánto de arroz? No le mido, sí traigo bastante. Normalmente lo que se hace, y los hombres generalmente pues lo hacen es
todo el plato de arroz, y sobre el arroz la ensalada, y sobre el arroz la proteína, carne, el pollo, el pescado. Pues eso no es adecuado. Claro, no es adecuado. Totalmente de acuerdo, mi querida doctora. Hoy mi almuerzo es traje ensalada de tomate con remolacha, la que no me gusta, pero tengo que comer porque había en la casa. Y cebollita paiteña en pluma, traje eso de ensalada. Traje un pedazo de carne y 3 cucharadas, así medidas, 3 cucharadas de arroz. 3, 1, 2, 3, pero, 3. Claro, ahora, el almuerzo está muy bien, pero hay que complementar con el desayuno y la merienda, Gis. Exacto. Porque lamentablemente tenemos la cultura de alimentarnos con pan, y el pan con las harinas procesadas que tenemos o refinadas que se tienen prácticamente en la ciudad de Quito o en el país. Eso es lo que nos hace daño. Pero la doctora no sé si es que, por ejemplo, puede ser un solo pancito. Lo recomendable es pan integral. Pan integral. Ya. Eso es lo recomendable. Porque dicen que es mucha harina refinada y eso es lo que nos está haciendo daño. No es para hacer quedar mal, no. Pero lamentablemente estamos alimentándonos mal. Es que hay otros que sí, tal vez gozan de salud, hacen ejercicio, pueden hacerlo. No son sedentarios, claro. Ahora, comen. yo por eso hacía la pregunta de las alarmas, ¿no? Del número, cómo se mide, para que una persona que ya está justamente con este nivel o en este rango se alimente de otra manera para tratar en este caso de equilibrar su cuerpo y que bajen esos niveles. O sea, hay que darle también este tipo de soluciones a la gente que nos está escuchando para que no llegue a tener diabetes o prediabetes. Por supuesto. Y si completamos nuestro día, pues a media tarde puede ser un té, galletas integrales, tostadas, el cafecito. Claro. Y como yo les digo, no es que no van a comer de pronto una empanada, pero no de las empanadas esas, pero gigantes, de las que venden en la ronda o en Solanda, al final de Solanda. Grandototas, eso pequeñitas. Una empanada pues de tamaño regular. Normal, claro. De pronto pues hasta un medio bolón, ¿no? Porque sí somos acostumbrados a comer mucho guineo, verde, maduros. Pero el verde no dicen que es muy bueno el verde como la alimentación, doctora. Es complementario, se lo considera también como carbohidrato y es parte de nuestra alimentación. El verde fue lo que nos salvó en la pandemia. Claro. Pues lo digo, pero no es tan, dentro de los alimentos no es que nos llena de tanto carbohidrato en comparación a otros. Es igual hay que manejarlo como el arroz o como la pasta o como la papa, igualito. Entonces no nos vamos a comer el bolón, creo que tienen mínimo 10 centímetros de diámetro, sino un bolón pequeño o una porción de bolón. No lo vamos a mezclar bolón con yuca, que es muy frecuente en cambio en la costa, ¿no? O sea, eso hay que ver, como le vuelvo a repetir, no es lo que comemos, es cuánto comemos. La cantidad. No, doctora, quienes lleguen a este rango ya de la prediabetes, ¿pueden nuevamente estar en un rango normal? Si es que llevan una vida equilibrada, me refiero a la alimentación, a la actividad física, en este caso también al tipo de vida que lleva, ¿pueden bajar ese rango? El objetivo es ese, ¿no? Regresar a valores normales, mantenerse con dietas adecuadas, dietas saludables, y ahí es cuando a veces confundimos y hablamos de dietas. Dietas no es no comer. Dieta es justamente alimentarse sanamente. Claro, totalmente de acuerdo. Y justamente aquellos pacientes que ya por herencia pues tienen mayor probabilidad de hacer diabetes es retrasar lo que más se pueda, claro. Presentar diabetes. Un oyente dice, buenos días, Gis, escuchando su entrevista. Debo mejorar mi alimentación. Yo como un pan a las 6 a.m., 2 panes a las 5 p.m. y 2 panes a las 7 p.m. Creo que no está bien, dice nuestro oyente. No, es que es verdad, por eso yo le decía, lo que pasa es que somos muy paneros y muy arroceros. Pero bueno, lo que no nos pone en contexto si es que el señor es sedentario, o si es que camina, si es que hace ejercicio, si es que a más de sus 2 panes se igual, come la ensaladita. La cantidad de carbohidratos que están ingresando a su cuerpo y que se transforma en azúcar. No sé, aquí está la doctora, yo no soy médica. Bueno, un pan en el desayuno está bien, ¿no? Un pan con queso, con algún embutido, está bien, porque debemos comer. Un pan podría ser en la noche, si es que ya lo sustituye, ya no por un plato fuerte igual que el almuerzo, pero pues le puedo poner un filete de pollo, un pedacito de carne, unas lechuguitas, tomate,
tranquilo, no hay ningún problema. Pero comer 5 panes, y no debe ser pues de los panes así más pequeñitos, sino de los bien grandes, sí estamos un poquito excedidos en el pan. O sea, se come 5 panes, don Patricio. 5 panes diarios. Por eso yo hago ejercicio 11 y media, mi querida Gissi, aunque a usted no le guste. Pero come ejercicio bastante verde. Y al plátano le pone máchica. Claro, con 2 plátanos verdes. Es rico. Sí, eso es que depende también de la actividad que hace cada uno, ¿no? Ajá. Ya nos está viendo nuestra actividad. Uno como una persona sedentaria, pues también hay que calcularle las calorías, ¿no? Claro. Y hay que ponerle pero si generalmente los hombres hacen mucho ejercicio, van al gimnasio, juegan, ya están ahí sacando todo aquello. Necesitan más carbohidratos. Todo depende de la actividad que cada persona haga. Hay personas que por naturaleza y por comodidad no lo hacemos. Necesitamos comer menos calorías. Pero hay personas que hacen mucha actividad, personas que trabajan en la construcción, personas que trabajan como estibadores necesitan más energía. Ellos también van a necesitar un poquito más de carbohidrato. El señor dice, mi trabajo es bastante físico, aunque llego con mucha hambre. A veces como sopa, arroz, pan y me quedo con hambre, dice el señor. Conste que me gusta andar en bicicleta. 30 kilómetros 2 veces a la semana. Pero si hace ejercicio. Hace ejercicio. Por eso es lo que yo decía. Claro, hace ejercicio. Entonces todo depende de la actividad que tengamos. Pero ahí yo lo he visto antes que darle de comer al señor, ¿no? Salúdelo, por favor, porque realmente... Oiga, bueno, ¿qué pasa con los pacientes que tienen diabetes, doctora? Los pacientes que tienen diabetes, lo principal es lo más temprano posible hacer el diagnóstico. Lo más temprano posible. ¿Es silenciosa esta enfermedad? O sea, tal vez no nos avisa y cuando ya vamos a hacernos el examen nos sentimos mal, nos presentamos mareos, no sé, algún tipo de síntoma. ¿Realmente ya estamos con diabetes? Inicialmente, pues sí podemos pasarla desapercibida. Cuando ya no tenemos un diagnóstico a tiempo, pues sí tenemos algunos síntomas que son con los que se los puede reconocer. Por ejemplo, tenemos una pérdida de peso importante, tenemos mucha sed, podemos tener muchas infecciones urinarias, especialmente las mujeres, orinar mucho más, tener mucha más hambre y a pesar del hambre bajar de peso. O sea, ya son signos, ya son síntomas que nos están indicando que algo está pasando. Y con los antecedentes que ya tenemos, pues es importante justamente identificar esa diabetes. Y normalmente, pues justamente en todos los estudios que se hace acerca de la diabetes, nos indican que el momento en que se diagnostica la diabetes, por lo menos ese paciente está con unos 5 años ya en este proceso de diabetes no diagnosticada. O sea que no es como de la noche a la mañana. No, ya es un proceso de al menos 5 años. Claro, es por eso que justamente en ese lapso de tiempo que no se ha presentado, que no se ha realizado un tratamiento adecuado, comienzan las complicaciones. Que ya tenemos problemas renales, problemas a nivel de ojos, la retinopatía que tenía el señor, problemas a nivel de manos, pies, afectándose la microcirculación, la macrocirculación. O sea, ¿pies hinchados? No, pies que pierden sensibilidad. Y pueden amputarse si es que ya realmente llega a un estado grave. Al perder sensibilidad, usted no siente si ese pie especialmente, pues se infecta, no duele, y los pacientes no lo toman en cuenta, no les duele, está infectado, se pierde sensibilidad y eso afecta muchísimo también la calidad de vida del paciente. Una complicación justamente es esa, ¿no? El pie diabético. Ese es el famoso pie diabético. Doctora, la diabetes en este caso que estamos hablando que se desarrolla por los malos hábitos de vida, tal vez genéticos dentro de las causas, ¿hay otro tipo de diabetes en este caso? Por supuesto. Esta es la diabetes que afecta pues al adulto, ¿no? Generalmente tenemos otro tipo de diabetes que afecta a los niños. Esa es una diabetes autoinmune, ya hereditaria. Esa la heredan directamente. Y ya la presentan en la niñez mismo. Claro que sí, ya debutan con eso desde muy pequeñitos, porque justamente pues su páncreas no funciona adecuadamente, se cansó, dejó de secretar insulina
y presentan diabetes. Doctora, ¿hay diabetes emocional? Bueno, como tal diabetes emocional o sea, científicamente existe, como comprobado, pero sí está comprobado científicamente que ciertas emociones, procesos de estrés, duelos, sustos, como quiera que llamarle, alteran la glucosa. Por supuesto que sí. Alteran, pues, todo lo que es glucosa está dentro de todo lo que es endocrinológicamente hablando, pues, hormonas, ¿no? Entonces, cuando tenemos este tipo de sustos, de estrés, hay un aumento de secreción de cortisol y eso altera los niveles de glucosa. Alguien por ahí me comentó, a una persona a la que yo conozco, que a raíz de la pérdida de su hijo, a ella le detectaron emocionalmente mucho. Diabetes. Uy, Dios mío. O sea, pues, claro, que puede desencadenar, ¿no? O desencadenó. Ya desencadenó, ya debe haber tenido algún tipo de antecedente o también utilizar algún tipo de fármacos también, ¿no? Que pueden desencadenar en diabetes. ¿La diabetes gestacional? La diabetes gestacional, pues, se desarrolla justamente en el embarazo. ¿Pero es momentánea? Sí. ¿En la mayoría de los casos? En la mayoría de los casos, pues, se controla, nace el niño y la madre puede retornar a unos niveles normales, o también hay el caso en que, pues, se quedan con esa diabetes ya. Doctora, ¿y las personas que en este caso tienen que inyectarse la insulina, es de por vida? O no sé si con los tratamientos actuales o un mejor ritmo de vida pueden dejarla con el tiempo. A ver, depende de la razón por la que utilicemos la insulina. Hay pacientes en los que no se controla adecuadamente con medicamentos porque no se adhieren al tratamiento, no hacen ejercicio y aun cuando tengan una secreción adecuada de insulina es necesario aplicar insulina exógena para ayudar a esos pacientes. Entonces, cuando ya se logra controlar, logramos llegar a las metas de glucosa, podemos retirar, pero si es que ya ese páncreas dejó de funcionar, dejó de secretar insulina, obligadamente ese paciente tiene que utilizar insulina. De por vida. Ya, definitivamente. ¿No hay trasplante de páncreas, algún tipo de tratamiento con el páncreas? No. Lo que se puede hacer en pacientes diabéticos y obesos es la cirugía bariátrica. Que es una forma de controlar el peso. Controlando el peso, controlamos la glucosa y pues tenemos una relativa normalidad de la glucosa. Ahora, ¿cuál es el problema? Que justamente adherencia, ¿no? Cambios de hábitos alimenticios, cambios de hábitos a nivel de actividad física, apoyo emocional, porque no es fácil de comer inclusive algo normal a comer poquito. No, doctora, ¿y la diabetes puede tener relación con otro tipo de enfermedades, desarrollarlas? Generalmente, pues, no se presenta solo la diabetes, ¿no? La diabetes suele presentarse conjuntamente con otro tipo de patologías como la hipertensión, por ejemplo, que junto con la diabetes son las dos causas más importantes de muerte a nivel nacional y a nivel mundial. Se presenta con la diabetes. Y con la hipertensión vienen problemas cardiovasculares, problemas de aterosclerosis. Juntamos las dos enfermedades que afectan a los mismos órganos, corazón, afectan riñones, afectan ojos, pues se complica mucho más. Tenemos dos tipos de retinopatía, diabética e hipertensiva, o sea, las dos afectan a los ojos, las dos afectan a los riñones. Generalmente vienen en conjunto. Doctora, y esta preguntita, los niños y los jóvenes no se están alimentando adecuadamente. Las comidas ultraprocesadas, azucaradas, con sal, y realmente creo que de aquí para algunos años, no muy lejano, realmente vamos a tener un exceso de pacientes con este tipo de prevalencia de enfermedades, con la diabetes. Ya tenemos adolescentes, sobre todo a partir de los 10 años, ya se está detectando obesidad. Y obesidad es el primer paso para la diabetes. Dios mío. Niños que no hacen actividad física, en absoluto, más la obesidad, pues son candidatos a ser diabéticos.
Qué terrible, ¿no? Oiga, mi doc, ¿dónde la podemos encontrar? Tal vez, no sé si tenga algún tipo de consulta personal, profesional, para que la gente que esté interesada pueda acudir directamente con usted. Mi consultorio lo tengo en el edificio Fortune Plaza, en la Eloy Alfaro. Ok. ¿De qué horario está, mi doc? A partir de las 4 de la tarde. ¿Le encontramos tal vez en redes sociales? Sí, estoy aquí en redes sociales como Patti Matabay en el Facebook. Ok, la doctora Patricia Matabay, docente en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad UTE, especialidad en diabetes, acompañándonos con estas causas de prevención y tratamientos para la diabetes. Oiga, señora Gis, con esto, hacer ejercicio a las 11 todos. Esto, a las con 11 esto todos. y un bizcocho, pensé que ibas a decir, nos vemos mañana a las 8. No. Señora Gis, hay que hacer ejercicio, alimentarnos adecuadamente. Vea, no es algo que nosotros muy comúnmente lo repetimos, pero realmente es por el bien de su salud, por el bien suyo, por el bien de los suyos. Hagamos ejercicio y alimentémonos adecuadamente. Nada nos cuesta, no es caro, hasta sale mucho más barato en comparación con los otros productos y vamos a mantenernos sanos, fuertes y sobre todo a quienes nos rodean, los vamos a tener sanos. Porque luego vamos a tener que gastar dinero para recuperar y emocionalmente, realmente afecta. Doctora Matabay, gracias, ¿no? Muy gentil, ¿no? A ustedes muy amables, muchas gracias. Que esté muy bien. 10:54 y nos estamos también despidiendo de las mañanas en el distrito.